Hola amigos, un saludo a todos ustedes de acá en la Universidad de la UCS. Quienes habla su amigo José Moronta, estudiante de Medicina Integral Comunitaria de tercer año. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de un bonito tema que es el infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Antes de todo tenemos que hablar sobre la epidemiología. ¿Ok? Se dice que se estima que el infarto agudo de miocardio, bueno, esto entra como un síndrome coronario, síndrome de insuficiencia coronaria, perdón. Esto afecta a nivel mundial. Se dice que las tasas de muerte son de 17,9 millones de personas que mueren al año por estas enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Y se dice que hay de más de 4 de cada 5 como tal difusiones a nivel diaria son por patologías coronarias. ¿Ok? Porque obviamente esto entra en este tema. Bien, y en Estados Unidos se aproxima a 1 millón de personas que mueren al año por estas enfermedades, ¿ok? Por diversos factores que vamos a hablar más adelante, que son los que predisponen a que exista este síndrome, esta patología zoológica, ¿ok? Bien, entrando en contexto, lo más importante. Tenemos que el infarto agudo de miocardio en contexto no es más que una necrosis que sufre el miocardio consecuente a una obstrucción aguda coronaria. ¿Por qué le digo que es aguda? Porque esto ocurre de manera rápida, ¿ok? Y si puede perdurar en el tiempo, bueno, ya eso es crónico, entonces no estamos hablando de agudo, ¿bien? Entonces, el infarto agudo de miocardio entra en el síndrome de insuficiencia coronaria, ¿ok? Eso es lo que tienen que saber ustedes primero. Bien, tenemos lo que es la etiología. La etiología. Se dice que en el 90% de los casos, en el 90% es por una trombosis coronaria. ¿Ok? O sea, la trombosis coronaria está asociada principalmente a la formación de una placa ateromatosa. ¿Ok? Si tú puedes ver acá, ¿ok? En las arterias coronarias, dentro de la luz, en esas paredes hay una placa. ¿Ok? Y esas placas de ateromatosa pueden desarrollar lo que es la rotura del endotelio o una erosión, fisura, y que va a permitir que por una cadena inflamatoria que se encuentra ahí, que eso ya ustedes ya lo deben saber, me imagino, que a través de macrófagos que fagocitan esos lípidos para poder eliminarlos y todo eso, entonces pueden dañar el endotelio, ¿ok? Que es la capa interna de la pared de este vasito. Entonces se expone el colágeno, se expone la proteína von Willebrand y se activa una cascada inflamatoria. Perdón, inflamatoria no, cascada de la coagulación, ¿ok? O sea, trombo plaquetario primero, ¿ok? Y esto genera una oclusión, lo que lleva en sí una isquemia, ¿ok? Y posteriormente una disminución del riego sanguíneo hacia el miocardio. Es decir, el oxígeno, esos eritocitos que tú ves aquí que deben discurrir de manera adecuada, no van a poder realizarlo, ¿ok? Bien, y esto puede ser parcial o total y dependerá también del tiempo. Bien, este en el 90% de los casos. Esto lo vemos en patologías tales como cuáles. Pacientes que tienen estados dislipidémicos, ¿ok? Pacientes diabetes mellitus con un antecedente, con movilidades, ¿ok? Pacientes con hipertensiones arteriales, puede ocurrir, sí. ¿Ok? Pacientes que tengan trastornos metabólicos como el hipertiroidismo o de las glándulas suprarrenales, etcétera. ¿Ok? Hay muchas causas que pueden llegar a producir estas placas de ateromas. Bien, en el 10% de los casos ocurre por un vasoespasmo. Un vasoespasmo no es más que una vasoconstricción que sufre la arteria coronaria. Puede ser por drogas, sí. ¿Cuáles? La cocaína, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se expone a, a drogas como lo que es la morfina, también en exceso, puede serlo, también conocemos lo que es la efedrina o la codeína. Todo esto también puede, cuando se excede o sea, la administración de estos medicamentos, pueden llegar a producirlo. Émbolos, sí. ¿Cuáles? ¿Okay? Existen distintos tipos de émbolos. Está el émbolo de trombo, que es lo más característico que puede ocurrir. Bien, un émbolo de aire, pacientes que practican lo que es el buzo. Hay émbolos de grasa, sí, lo que tienen fracturas de huesos largos, que tienen la liposucción, por ejemplo, pueden producir un émbolo de grasa. Y también tenemos émbolos por procesos de metástasis por cáncer, también puede ocurrir. Eh, y los émbolos, sí, esos son los más importantes. Ah, y tenemos también los émbolos en el líquido amniótico, que esto lo vemos en el proceso del parto.
esto puede llevar a producir infarto de miocardio durante este proceso? Sí, es uno de es uno de los riesgos que pueden llevar. Procesos isquémicos, bueno, ya hemos visto que procesos extrínsecos que llegan a producir compresiones, ¿ok? Compresiones, procesos tumorales, síndromes mediastinales, todo esto nos pueden llevar a producir también, pero por ejemplo, una pericarditis constrictiva, sí, puede producir un evento isquémico, ¿ok? Etcétera. Afectaciones también del pericardio puede llegar a producirme un infarto, sí. Hay muchas causas, demasiadas causas que podemos asociarlo a que llegue a producir un infarto agudo, pero lo más frecuente que ustedes pueden, cuando están en la clínica, en la práctica clínica, es pensar en una trombosis coronaria y de allí viene su tratamiento. Bien, vamos a continuar. Fisiopatología. Cuando pensamos en la fisiopatología, luego del proceso obstructivo de la arteria coronaria, hay dos cosas. La primera que va a ocurrir es una suspensión del metabolismo aeróbico. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es el aeróbico? Nosotros cuando hacemos ejercicios, igual que el corazón, que trabaja más que todo constante, todo, bueno, siempre constantemente, él requiere de ATP, requiere de fosfatos, ok, todo esto para nosotros poder tener energía para que las cabezas de miocina de la proteína de actina pueda unirse con lo que es las trombomiosinas que están en la miocina. Bien, que es la proteína y todo eso, la proteína C, y bueno, eso. Entonces necesita esa fosforilación. ¿Ven? Entonces hay una suspensión, una producción, mejor dicho, una producción inadecuada de fosfato de creatina y fosfato de adenosina. ¿Por qué? Porque no tenemos sustrato, porque hay una obstrucción. Si la arteria coronaria no está enviando la sangre adecuada, entonces no tiene los nutrientes adecuados, no tiene el oxígeno para que la mitocondria y el ciclo de Krebs pueda sintetizar esos fosfatos y la glicólisis. Entonces, si yo no tengo esa energía, entonces, ¿cómo va a trabajar el corazón? Entonces, él dice, bueno, tengo una segunda opción. Si no tengo fosfato, tengo ácido láctico y activo lo que es esas enzimas que van a producir ácido láctico. Bien, un proceso que es la deshidrogenasa láctica, que activa y produce mucha cantidad. ¿Y esto lo toma como fuente de energía? Sí, lo puede hacer, pero la desventaja que el ácido láctico es tóxico, un metabolito tóxico en el organismo. Bien, y José, ¿qué puede hacer? Fácil, va a producir un daño de la membrana. Hay un daño de la membrana celular, ¿ok? Que es el sarcómera, que es la que recubre a esta célula, a estas bichitas, que me salió la tierra. Bueno, a un daño que es los miocitos, bien, porque se expone al pH y todo eso. Bien, entonces comienza un daño. Bien, entonces hay un daño del miocardio y a ese daño se le llama área de riesgo, ¿ok? ¿Qué es el área de riesgo? Es una zona donde está la necrosis isquémica, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Fácil. En menos de un segundo, como tal, disminuye la producción de ATP, que ya lo hemos dicho, pero esto ocurre en menos de segundos. En menos de 2 minutos, ya esa área de riesgo ya no se contrae, pierde la capacidad contráctil, ¿ok? Que es su función específica de esa célula. Bien, entonces esa célula, ¿qué pasa? Se va a estirar esa zona, se va a estirar, y allí es donde viene la dilatación, cardiopatías dilatadas y todo eso. Si en este caso avanza. Bien, luego de allí puede producir una disminución del 50% del ATP en 10 minutos, en 40 minutos, perdón, en 15 minutos, 10 minutos, bueno, aquí en 10 minutos, perdón, y el 10% en 40 minutos. Ya la lesión celular irreversible, como tal, ocurre a partir de los 20 minutos, ¿ok? Por eso es allí que nosotros tenemos que estar muy pendientes en cuánto tiempo el paciente está con el infarto miocardio o está toda la sintomatología, ¿ven? Porque ya aquí la lesión es irreversible, ¿bien? Todavía tenemos oportunidad en 20, 40 minutos. Y ya en una hora ya hay lesión microvascular. Ojo con esto porque o sea, esa área, esa necrosis dependerá de muchos factores, ¿ok? De muchos factores. Uno de los más importantes es de la circulación colateral. Y ustedes, bueno, José, ¿qué es circulación colateral? Si tú sabes que aquí hay una arteria coronaria y tiene algunas ramificaciones, ¿ok? Estas van a alcanzar a otras como tal, para que esa zona, esa arteria que está dañada como tal, la otra pueda ir irrigación. Eso se llama circulación colateral. También dependerá del tiempo, ¿ok?
del tiempo y de la isquemia, si es parcial, un 90%, un 10%, etcétera. ¿Ok? Si es total, bueno, la necrosis es mucho más rápido. Si es parcial, tiene algunas oportunidades. Bien, entonces, eso ustedes lo tienen que tener presente. Bien, clasificación del IMA. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video, chicos. Así que, bye bye. Nos vemos en la segunda parte.